Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo donde estaremos compartiendo lo que es la palabra del Señor. Estamos en este tiempo de oración, de búsqueda, en ayuno y orando a nuestro Dios. Vamos a hablar sobre el tema orando en tiempos difíciles. Orando en tiempos difíciles. Y hemos titulado esta palabra, Jehová Dios nos oye. Vamos a ir a un texto de la escritura que está en Jonás 2:1-7, que dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Aún más veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Damos gracias a Dios en este tiempo porque Él es bueno. Padre, gracias por su palabra. Señor, pedimos que nos ayude a entender, que nos ayude, Señor Dios, a comprender su palabra. Bendice la iglesia, bendice a mis hermanos, los que estamos, Señor, en este tiempo hablando y también escuchando esta palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. En tiempos difíciles, lo que la Biblia nos dice, amados hermanos, es que debemos de orar. Lo dice el apóstol Juan también cuando dice que si nosotros sabemos que Dios nos oye, entonces tenemos nuestras oraciones en nuestros corazones. Pero también dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Y en el Salmo 34 también la Biblia dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. La Biblia nos enseña que en tiempos de angustia, tribulación y desesperación, el Señor oye nuestras oraciones. Mis amados hermanos, Jehová oirá cuando a Él clamaremos. Lo dice la palabra también en el Salmo 4:3, cuando dice de la siguiente manera: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Nosotros sabemos la situación de este varón, Jonás, cuando él estaba en angustia. Estaba desfalleciendo, dice él. Estaba casi realmente en el Seol. Bueno, la muerte. Hay algo escrito, amados hermanos, en la Biblia que siempre me ha sorprendido cuando he leído este texto de la Biblia, cuando se habla de orar. Y estas palabras son las siguientes. En Juan 9:31 dice lo siguiente: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a este Dios oye, a ese oye. Me sorprenden las palabras de este hombre. ¿Por qué me sorprenden? Porque este hombre que expresa estas palabras pareciera que fuera un gran conocedor de la ley. Pero este hombre, ¿sabe quién era? Era aquel hombre, aquel ciego de nacimiento que Jesús había sanado. Jesús escupió, dice, el lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Y él dijo las palabras cuando estaba siendo interrogado por los religiosos
Si alguien es temeroso de Dios, a este Dios oye. Jonás era temeroso de Dios. Esa era la ventaja de este hombre. Pero se había metido en un gran problema. Huía de Dios y estaba en un tiempo difícil, como lo podemos estar usted y como puedo estar yo en un momento de nuestra vida. Jonás huía de Dios. Pero Jonás no estaba huyendo porque él no quería ir a esa ciudad, sino que Jonás sabía que Dios tenía un plan. Y cuando él fuera a predicar a esa ciudad, entonces Dios perdonaría a esa ciudad. Y él lo expresa después. Entonces Jonás tenía el temor de Dios en su corazón. Pero en su momento pensó, esta ciudad no es digna de Dios. El discípulo Pedro dijo unas palabras importantes que nosotros debemos de hacer, ya sea en la dificultad o también sea que nosotros estemos en un tiempo normal de nuestras vidas. Él dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, no importa de lo complicado que sea el asunto, Dios oirá cuando a Él nosotros clamaremos. Si estuviéramos pasando por un momento complicado, oremos a Dios. Si estuviéramos pasando por un momento bueno de nuestra vida, oremos también a Dios. Pero ¿qué pasó con Jonás para que se complicara su vida? ¿Qué pasó en ese momento con este varón? En primer lugar, Jonás huye del llamado de Dios, llamado que Dios nos ha hecho a todos. Pero a veces nosotros nos hemos ido a otro lugar. Cuando Dios nos ha enviado, mis amados hermanos, a hacer la obra, pero de repente nosotros hacemos otras cosas. Eso fue lo que aconteció con Jonás. Y Jonás era temeroso. Nosotros somos temerosos de Dios, pero en algún momento de nuestras vidas no hemos hecho realmente como Él nos ha mandado. Ahí estaba este hombre. Se había complicado su vida. Se había ido a otro lugar y había terminado en el mar, en el fondo del mar, y había sido tragado por un pez. En segundo lugar, él se escondió de Dios. Y nadie puede hacer tal cosa. Usted puede huir de Dios, pero no puede esconderse. Usted puede obviar a Dios, pero no puede esconderse de Él. Porque Dios, como dice la Biblia, está en todos lados y está en nuestros corazones. En tercer lugar, Jonás sabía dónde y a qué lo enviaba Dios. Él pensaba que aquella ciudad no merecía el perdón de Dios. A veces nosotros pensamos de esta manera. ¿Perdonará Dios a ese ladrón? ¿Perdonará Dios a esa persona que ha hecho tanto mal? Pero Dios es así. Dios perdona nuestros pecados. En cuarto lugar, Jonás temía a Dios. Era temeroso, pero pensaba que los pecadores de Nínive no eran dignos de la palabra de Dios. Y en quinto lugar, él no negó a sus enemigos que él era de Dios. Él dijo, Jehová es mi Dios. Y ahí se complica la situación de este hombre. ¿Quiere que su vida, hermanos, de repente se complique? ¿Quiere usted, mi amado hermano, que su vida pues no sea muy fácil? Sea un hijo de Dios y manifiéstelo a la gente. Pero ¿qué hacer en tiempos difíciles? Esta es la pregunta o la respuesta por la cual nosotros debemos caminar, hermanos. En primer lugar, oremos. ¿Cuál fuera nuestro problema? No importa la situación, si usted ya está desfalleciendo, si son sus últimos días,
o si usted mira que está complicada la situación y usted no haya que hacer, entonces oremos, sea cual fuera nuestro problema. En Jonás 2, 2 dice la escritura, mis amados hermanos, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y oyó y mi voz oíste. ¿Qué situación? ¿Se imagina usted estar en el vientre de un pez? ¿Cómo será? Se le termina el aire. Lo que había dentro de ese pez. Jonás estaba en un grave problema. Él sabía que se estaba muriendo. Él sabía que ya no tenía ninguna oportunidad. Entonces le ora a Jehová su Dios, el Dios nuestro, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac, es el Dios nuestro, mis amados hermanos. Oremos a Él cuando estemos en una situación de esas. En segundo lugar, oremos cuando ya no nos quedan fuerzas. Cuando ya nuestras fuerzas, dice la Biblia, ya no están en nosotros. Entonces dice que Jehová da fuerzas al cansado y multiplica al que ya no las tiene. Oremos, hermanos, cuando ya no nos queden más fuerzas. Jonás 2:7 dice, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aquel hombre, él sabía que su Dios era Jehová de los ejércitos. Nosotros sabemos que nuestro Dios es el Dios todopoderoso, el Dios que vive, el hacedor de todas las cosas, el que todo lo puede. Entonces, si nosotros estuviéramos en estas condiciones que ya no tenemos fuerzas, cuando ya no sienta ni el deseo de orar, cuando ya no sienta, hermanos, ni siquiera el deseo de venir al templo a alabar al Señor, entonces yo tengo, hermanos, que hacer lo que hizo Jonás en aquel momento. Se acordó de Jehová y mi oración llegó hasta ti, dice, en tu santo templo. El apóstol Santiago nos recomienda que si estuviéramos afligidos, hagamos oración. Pero parece ser, hermanos, que en tiempos difíciles, de angustia, de problemas, en tiempos complicados, nuestra tendencia es a olvidarnos de Dios. Nuestra tendencia es a olvidarnos que Dios puede librarme, que Dios puede sacarme de esa situación. Y entonces perdemos la comunión, perdemos, mis amados hermanos, la fe y la esperanza que hay en nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios. Y en tercer lugar, oraremos aún en la angustia. En el Salmo 34, 4, 6, dice la Biblia, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amados hermanos, ¿qué haremos entonces cuando, hermanos, cuando el problema esté allí? ¿Qué haremos cuando ya no nos quedan fuerzas? ¿Qué haremos cuando estemos en angustia? Entonces, oraremos aún en tiempos difíciles. Mis amados hermanos, hace algunos meses atrás, yo estaba en una sala de hospital. Me tocó orar como lo hizo Jonás, en dificultades. Ahí estaba en aquella cama, me habían diagnosticado dengue y las plaquetas se me habían bajado de tal manera que estaba muy difícil la situación. Los médicos me decían, no se vaya a mover por ningún punto,
no se vaya a mover de ahí a decir estése. Y entonces, amados hermanos, mi oración fue la siguiente: Dios, usted sabe que soy un siervo suyo. Yo quiero seguir sirviendo. Señor, le pido que me saque de este lugar para continuar haciendo su obra. Y sabe, hermano, Dios oyó mi clamor. Dios escuchó mi oración, porque aquí me ve, aquí estoy, haciendo lo que el Señor nos manda, haciendo lo que el Señor nos ha indicado. Los médicos decían: esta situación está muy complicada, no quieren subir estas plaquetas. Pero en la oración el Señor vino y me ayudó. Así como clamó Jonás en la angustia, nos tocará pasar ese momento, mis amados hermanos, y Dios, que nos ha prometido, nos ayudará, porque Él dice que Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Él es nuestra ayuda. Él es el Dios, dice la Biblia, que perdona todas nuestras iniquidades. Y si hubiéramos fallado, el Señor es perdonador, el Señor es restaurador, y que aún, dice la Escritura, Él nos saca del hoyo. Jonás estaba casi muerto. Jonás estaba, dice, en el Seol. El Seol es la muerte. Pero desde ahí Jonás clamó al Dios Todopoderoso. Mi amado hermano, ¿cuál es esa angustia que estamos pasando? ¿Cuál es esa tribulación que estamos pasando en estos tiempos difíciles? Entonces, lo que tenemos que hacer es orar en estos tiempos complicados. Si usted se fija cómo está la situación en Honduras, cómo está esa situación política, está complicada. Pero nosotros, dice la Biblia, clamaremos al Dios de las naciones, al Dios de los pueblos, y Él hará la obra en esta nación. Porque oraremos a Dios y le pediremos que aquellos que están acostumbrados a hacer el mal, a hacer lo incorrecto, a cometer un montón de situaciones en contra de la vida, en contra del bienestar de la gente, entonces Dios los humillará, porque Dios escucha nuestras oraciones en tiempos difíciles. Mis amados hermanos, solo nos queda clamar, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes. Amado hermano, amada iglesia, nosotros no somos los que debemos de estar derrotados. Sí, es cierto, por alguna razón vamos a ser afligidos, pero dice la Escritura que Él nos levantará, que Dios nos pastoreará y Dios nos librará, mis amados hermanos, de la peste destructora, de la enfermedad. Mi amado hermano, esa situación que no se ha querido ir de tu vida, esa situación que ha estado ahí, esa enfermedad, esa complicación, ese problema que tú tienes ahí, en el nombre de Jesús, de Jehová de los ejércitos, esa situación se va. Y tú, mi amado hermano, eres librado, así como fue librado Jonás. Concluyo con lo siguiente. Usted es una sierva y un siervo de Dios, llamado a hacer la obra de Dios. Y si por alguna razón está pasando, mi amado hermano, un momento difícil en su vida, clame a Dios, como lo hizo Jonás, y Dios oirá su clamor, Dios oirá su oración, y Él hará que se calme la tempestad, que se vaya la enfermedad, que ese mal momento pase, y seremos, como dice la Biblia, árboles plantados junto a corrientes de agua que florecen y dan fruto, y mucho fruto. Amado hermano,
Esta es la palabra que el Señor tiene para nuestros corazones. Vivamos en ella. Y si estuviéramos en alguna situación, hagamos lo que dice la Biblia. Clamemos y oremos en tiempos difíciles. Vamos a orar, Padre. En el bendito nombre de Jesús. Aquí estamos, la iglesia. Usted lo dijo, Jesús, que iban a venir aflicciones, pero que nosotros debíamos de confiar porque usted había vencido al mundo. Usted venció al mundo. Señor, hoy nos aferramos a nuestro Padre, al Dios Todopoderoso, y a Él clamamos para que la iglesia sea liberada, para que la iglesia sea sanada, para que la iglesia sea liberada de toda situación, Señor. Y tengamos esa paz, y tengamos, Señor Dios, esa tranquilidad. Cuando dice la palabra, vosotros estaréis tranquilos, porque Jehová peleará por vosotros. Padre, gracias en el bendito nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios les guarde siempre.